Buen día, hermanos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien. ¿Están preparados para ir a votar? Bueno, voten bien, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema muy importante que está considerado una de las pandemias más importantes. Hemos pasado la pandemia del COVID, pero esta pandemia sigue teniendo actualidad, que es la depresión. Y creemos que como pastores de la iglesia son temas que la iglesia tiene que desarrollar, porque hay un concepto de que el cristiano nunca va a sufrir estados de depresión, pero esto no es la verdad. La verdad es que hay cristianos que están en estado de depresión, pero cuando vienen acá a la iglesia le vemos cara sonriente, alegre, nos saludan con mucha gratitud, pero en su corazón hay un profundo vacío porque no está Dios. Entonces, este tema es un tema que nos lleva a la reflexión y que vamos a tratar de manejarlo, lo que tenemos que saber y cómo actuar con personas que pueden entrar a nuestra iglesia en un estado de depresión y no sabemos cómo manejarlo. Yo me voy a poner un poquito aquí al costado, porque me gusta ver la pantalla e indicarla. La primera es la depresión. La depresión, si tenemos, no sé si lo ven desde el fondo, yo de todas maneras se los voy a leer. Espero que no me pase como el famoso cantor de que me caiga por acá. Dice que la depresión, como definición, es el síndrome. Esta es una palabra muy médica. El síndrome significa una enfermedad, considérenlo de esa manera, caracterizado por una tristeza profunda, aparentemente inmotivada. No existe ninguna motivación, pero cierto es que la persona que cuando uno habla de la depresión nos dice y nos transmite: yo no sirvo, yo no sé qué hacer con mi vida, yo no tengo metas en mi vida. Cada día que me despierto me cuesta levantarme, me cuesta hacer las cosas, yo no sé qué hacer para seguir viviendo aquí en la tierra. Es inmotivada, que se acompaña de inhibición de todas las funciones psíquicas. Por lo tanto, la persona lo expresa de esta manera: yo no sé por qué vivo. Yo no tengo motivación de saber por qué he venido a esta tierra y qué es lo que tengo que hacer. En cuanto a esta palabra también, que a ustedes no les va a ser fácil de entender, la epidemiología, es para ver si la depresión como una enfermedad es una realidad en el mundo o no. Estas son sacadas de la Organización Mundial de la Salud. Y dice así: epidemiología serían las causas que llevan a que el mundo tenga esta pandemia. El 20% de la población mundial sufrirá de depresión, y eso es algo muy importante. Si hoy calculamos que somos entre 8.000 millones, no está todavía bien calculada la fecha, pero para el 2030 se calculan más o menos unas 9.000 millones de personas en el mundo. El 20% de la población mundial va a sufrir depresión. Esta es del año 2018, antes de la pandemia. La Organización Mundial dijo que hay 280 millones de personas con estado depresivo, y si vamos al 2023, actualizado a la fecha actual, hay 350 millones de personas. ¿Puede entrar alguna persona depresiva en la iglesia con esta cantidad? Sí, hermano. Por eso la iglesia se tiene que capacitar. No podemos dejar de desatender a las personas que nos vienen y nos dicen: yo no sé por qué vivo, yo no tengo motivación de vivir. En Argentina, el 30% de la población está en estado depresivo. Y ya vamos a ver en cuanto a la clasificación y a la subclasificación
de los tipos de depresión. 50% tienen trastorno de ansiedad, están inquietos, se levantan y no saben qué hacer, viven luchando por cosas que a veces no satisfacen su vida. Y esto le sucede a la clase alta, esto le sucede a la clase media y esto le sucede a la clase más humilde. No tienen motivación, la ansiedad, algo que no se puede llenar. 1 de cada 5 mujeres padece de depresión. En cambio, 1 de cada 9 hombres va a padecer de depresión. Son unas de las pocas ventajas que tenemos los hombres, porque la calidad de vida de las mujeres es mucho mejor que la del hombre. Y las mujeres viven 10 años más que los hombres, entre 10 a 15 años más que los hombres. 70 a 100 mil personas se suicidan en los Estados Unidos. Ustedes le dirán, comparado a la población de Estados Unidos, 100 mil personas que se suicidan es muy poco. Pero no, hermanos. Si hay 200.000 mujeres que mueren de cáncer de mama en los Estados Unidos y decimos 100.000 se suicidan por estado depresivo, es una cifra muy importante. 150.000 hospitalizados en Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no pongo a Argentina? Porque Argentina no lleva una ficha como deberían llevar, ni sabemos por qué se mueren los argentinos. Generalmente ponen los médicos paro cardiorrespiratorio, pero el paro cardiorrespiratorio puede ser por un cáncer, puede ser por una diabetes, puede ser por miles de causas. 250.000 consultas por año y en aumento. Y desde la Argentina, desde los 13 a los 20 años, y esto es sí llamativo, se suicidan. Ahora, esto no es por la edad, porque luego de esto está la preadolescencia, la adolescencia, que indudablemente es conflictiva. La edad de los 30 años, la década de los 30 también es conflictiva, porque uno espera tener la princesa o el príncipe azul, y resulta que entre los 20 y los 30 años no llega ni el princesa ni el príncipe azul. A los 40 años es cuando no se alcanzan las metas de la vida, entonces uno se empieza a sentir frustrado porque no alcanzó a tener quizás la profesionalidad que quiso, o el estatus que quiso, o la casa que se proponía tener, o la familia que se proponía tener. A los 50 años, ¿qué nos sucede? Nos viene el climaterio y nos viene la andropausia. Y también son factores que predisponen a la depresión. A los 60 años, ¿qué nos sucede? Ya nos viene la jubilación, el jubileo para algunos, sí, un jubileo de 100.000 pesos. Y hoy hay antibióticos que valen 60.000 pesos. Entonces, y después a los 70 años, ¿qué nos sucede? La parca, como decían algunos, ¿no? Está cerca la parca, ¿no? Y entramos en estado de depresión. Y a los 80 años, ¿cuánto más? Sabiendo que se nos acerca la terminación de la vida. Hay depresiones transitorias y hay estados de depresión. ¿Cuál es la depresión transitoria? Cuando fallece mi esposa, cuando fallece mi esposo, cuando un hijo se me mató en una moto, cuando un hijo me lo mataron cuando salió de un baile. Son pasos que da el ser humano, pero que son transitorias, que pasan. La vida, la lucha constante, el vivir hace que la mujer salga de esa depresión transitoria. Pero lo que a nosotros nos interesa es el estado de depresión. Es aquella persona que sí nos describe: yo soy una persona depresiva. Ahora fíjense en que el salmista en el capítulo 6 del versículo 1 al 10, no lo vamos a hacer por amor al tiempo, en la versión Reina Valera dice así: ten misericordia de mí, y lo dice el salmista en los salmos penitentes que se llaman, dice: ten misericordia de mí porque estoy, ¿cómo dice? Enfermo. David sufrió de depresión.
Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y acá yo digo, bueno, son los dolores que yo tengo. Yo tengo una ciática, tengo un dolor ahora en el hombro, tengo una artrosis, tengo una artritis. Pero en el original, cuando David escribió, mis huesos se estremecen, es el dolor de la fractura del hueso. No sé si ustedes se han fracturado. Yo me fracturé 2 costillas, me fracturé 2 dedos de mis pies y me fracturé mi mano izquierda. Y sé lo que es el dolor de la fractura. Entonces es un dolor terrible en los huesos. Mi alma está muy turbada. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 6 dice así: estoy agotado de tanto llorar. Fíjense. Toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista. Y esto, que lo dice el salmista, es una realidad, hermanos. Esta es la descripción típica de una mujer o de un hombre o de un hermano que está en un estado depresivo. Me duelen los huesos, estoy cansado de llorar. A veces dicen, clamo a Dios y Dios no me responde. ¿Dónde está mi Dios? Si uno va un poco a la historia antigua, la depresión es tan antigua como el hombre. Así que si calculamos que el Antiguo Testamento son 6.000 años, más los 2023 años, 8.000 años, siempre desde que se creó el hombre estuvo la depresión. Hipócrates, el que hizo el juramento hipocrático, lo definió como una bilis negra. ¿De qué color es la bilis? Amarilla verdosa. Muy bien, muy bien. Doctor Pupi, ¿quién fue el que dijo? Bueno, fíjense en que él, que era un anatomista, cuando cortaba a la vesícula, él notaba que la persona que había sufrido, que había estado en esclavitud, que generalmente ellos disecaban a los que estaban esclavos en la época griega, le encontraban que la bilis era negra y él la describió de esa manera. En el siglo II, Areteo, un médico griego, definió tristeza y profundo desánimo, es decir, definió la palabra tristeza, no tener alegría, no tener felicidad, y tristeza y desánimo. Y Plutarco en el siglo II también describió la melancolía, ¿no? Esa tristeza profunda, inexplicable. Ahora, Plutarco tiene la característica siguiente. Él dice que la depresión está mezclada por la maldición de los dioses. Acuérdense que los griegos eran politeístas. Ellos no tenían a Yahvé ni tenían a Jehová. Ellos tenían miles de dioses, miles de terafines. ¿Es así, Adriana? Miles de terafines, dioses pequeños. Y él decía que si la religión y los dioses lo habían maldecido, iban a sufrir de estados de depresión. Entonces relacionaba la parte religiosa con el estado de depresión. Pero fíjense en 2 hermanos nuestros, San Agustín y Blas Pascal, que eran creyentes, dio esta definición que es de ellos: el hombre tiene un vacío en forma de Dios. ¿Se puede solucionar la depresión llenando mi alma de Dios? Sí, hermanos. Amén. Amén. Sí, hermanos. Porque lo que la ciencia no considera nunca es el aspecto religioso de la persona, el aspecto espiritual de la persona. Tanto la psiquiatría como la psicología tratan a la enfermedad, pero nosotros como creyentes tratamos al síndrome de depresión espiritual. Y eso la ciencia no lo tiene en cuenta. Hombres de Dios lo padecieron. Vamos a ver algunos ejemplos. Hemos aprendido con Job, con David acá en la clase, que era un hombre
perfecto. Es una de las pocas definiciones bíblicas de que el hombre era perfecto. Quizá Enoc fue perfecto, por eso fue traspuesto. Pero Job sufrió después de perder todo, la conocemos a la historia, no la vamos a repetir, perdió todo. Nabucodonosor, un potente rey, después de un sueño, Elías le tiene que traducir lo que significaba. Y dice que él entra en un estado de depresión que le crecen los pelos como las aves de las águilas. Le crecen las uñas como si fueran animales. Tiene que vivir del rocío del campo y come pasto. Hasta que él tiene que reconocer verdaderamente el único Dios que existe es Jehová del pueblo de Israel, Jehová el Todopoderoso. Entonces es cuando él es recuperado de su estado depresivo. Saúl sufrió de depresión. David tenía que ir y tocar música para que Saúl saliera de su estado depresivo. David, lo hemos hablado muchísimas veces, Jesús en el Getsemaní, ya vamos a tener un pensamiento sobre esto. El apóstol Pablo, él decía, está en mí el hacer el bien, pero cuando quiero hacer el bien, me sale el mal. Entonces, ¿a qué conclusión llega el apóstol Pablo? Que el mal está en mí, a pesar de todo. Y mire quién lo está diciendo, el apóstol Pablo, prácticamente el escritor de casi todos los libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, puede ser que su aguijón de la carne era unos estados de depresión, porque vivía de cárcel en la cárcel. Y no debe ser lindo vivir en la cárcel. En Romanos dice la lucha espiritual entre la carne y el espíritu. Y también estos pastores, líderes, miembros y gente que entran en la iglesia sufren de depresión. Y escuchamos hace poco con Pupi, Tim Anderson, que nos habló de pastores que en Estados Unidos tienen iglesias de 1.500 miembros, 2.000 miembros, y es tan la carga y la presión que tienen sobre su espalda que entran en estados depresivos. Y muchos terminan en el suicidio. Discutiríamos si pierden la salvación o no. ¿Estamos? Yo, para mí, no la pierden. Estamos porque es una enfermedad que le bloquea la mente, pero no bloquea el espíritu. Dios y el Espíritu Santo sigue estando en su corazón y en su ser. Y hoy el paradigma del siglo XXI se está observando que a falta de una infancia sana, los niños sufren enfermedades del adulto. Hoy día, imagínense tener una mamá mujer y un papá mujer, un hombre mujer y un papá mujer. Imagínense el tipo de familia. Por eso cuando votemos hoy día tenemos que pensar muy bien. ¿A quién voy a votar? A todos los que aprobaron la ideología de género, el aborto, ahora quieren, el miércoles, no sé si leyeron en La Voz del Interior, la eutanasia activa, es decir, la eutanasia que la persona pide y le dice al médico, yo ya no quiero sufrir más, doctor, quiero terminar con mi vida. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Primero, hay una depresión endógena que son producidas por los neurotransmisores. Y nosotros nos manejamos a través de sustancias, no se las voy a nombrar porque tienen nombres muy raros, pero que actúan a nivel del cerebro, que modulan nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestra motivación. El hecho de seguir en esta vida motivan y es la endógena. Estas son manejadas por los médicos muchas veces. Hay trastorno del sueño, lo más característico, ¿cuál es? El insomnio, no puedo dormir. Y yo tengo un montonazo de pacientes que en el climaterio me dicen, doctor,
No solamente las tuforadas, las palpitaciones, la transpiración, los calores, sino que no puedo dormir. Y en esta semana una paciente que falleció el esposo hace un mes me dice: doctor, yo ya no tiene sentido mi vida. Si sigo viviendo lo hago solamente por mis hijos. Porque yo con mi esposo, entonces yo le expliqué, le digo, es que vos estás diciendo lo que dice la palabra de Dios, que dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice, es lo que yo siento, dice el doctor, que él era mi brazo derecho, yo era su brazo izquierdo, que caminábamos juntos, que éramos un mismo cuerpo. La astenia, es decir, la gana de no hacer nada, la falta de apetito, que lleva a veces a la anorexia, la apatía sexual, la ansiedad, la anedonia, que es la falta de placer, por más que salen, por más que viven en country, por más que tienen lo que puedan soñar ustedes, tienen un vacío espiritual en su vida que no se lo puede llenar solamente Dios. En la mañana se sienten bien y a la tarde se sienten depresivos. Y esto es generalmente por el manejo de los neurotransmisores. ¿Y les suenan estas palabras? Alprazolam, clonazepam, diazepam, sertralina. Esta es la droga de la felicidad que hoy día se llama. No es el fentanilo que está matando a los drogadictos, ¿estamos? Sino la fluoxetina y el zolpidem, que son los inductores del sueño. Hay otras enfermedades que tenemos que tener en cuenta, y es que la hipofunción tiroidea, el hipotiroidismo, causa estados depresivos, pero son generalmente depresiones transitorias. Cuando uno nivela las hormonas del tiroides, la paciente sale adelante de su estado depresivo. Posparto, y esto nunca nos vamos a... Posparto, nunca nos vamos a olvidar con Adriana de una paciente que había tenido su gestación por parto normal y que se largó del segundo piso de la maternidad nacional y se mató después de haber tenido su hijo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, los directores del hospital pusieron rejas en todos los lugares para que nadie más se largue por la ventana. Las interacciones con medicamentos muchas veces pueden llegar a estados depresivos, el alcoholismo, la drogadicción, indudablemente lo que habíamos nombrado el climaterio y la menopausia. Las causas de origen psicológico es el tipo de crianza, y en esto, Alejandra, usted tiene mucha experiencia, ¿no? Si uno al hijo le dice, vos no servís para nada, vos vas a ser un infeliz toda tu vida, vos vivís haciendo mal las cosas, indudablemente dice que la maduración del sentimiento es hasta los 3 años y medio, ¿es así? Y llega casi al 90% a los 10 años de vida. Por lo tanto, hermanos, cuidemos mucho nuestra crianza de nuestros hijos. Depresión por agotamiento. Fíjense en el profeta Elías. Había matado 450 sacerdotes de Baal. Había hecho descender del cielo y había quemado el holocausto. Había triunfado sobre Jezabel y sobre Acab. Y resulta que Jezabel le dice, si yo te llevo a agarrar te voy a matar. Y fíjense en qué es lo que pasa con Elías. Ahí está Elías, debajo de una enramada. Y dice que le pedía a Dios, ¿qué es lo que le pedía a Dios? Que lo quitara la vida. Y era el profeta Elías, que ni siquiera conoció la muerte y fue traspuesto. Alteraciones gastrointestinales, hay depresiones enmascaradas. Cuando a una persona le dice, tenés cáncer, a veces la persona, uno la ve bien, la ve con fuerza, bueno, lucha en esta vida, pero hay un estado subclínico depresivo en su interior, que gracias a Dios, los hijos de Dios, lo podemos sobrellevar, porque dice un versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Perdón. Síntomas cardiovasculares, dolor de pecho, anorexia, insomnio, tristeza sin explicación, ansiedad, agitación, el olvido. Yo y la Adriana nos estamos olvidando de algunas cosas, espero no estar en estado depresivo. Ideas de suicidio, menor rendimiento, pérdida, irritabilidad. Indudablemente que si uno acude a todo esto, que es la droga y el alcohol, las cosas se van poniendo cada vez mal. Ahora, vamos a esto, que acá entramos en lo anterior fue positivo. Ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros como creyentes, como cristianos, como que yo digo, bueno, yo acá en mi pecho tengo al Señor Jesús. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque sé que cuando mis ojos se cierren, van a ser abiertos en la eternidad. Entonces, la depresión espiritual. Dios no está en el lugar que corresponde. Es un Dios chiquito, a veces es un Dios de lengua, de labios. Es un Dios que no tiene, digamos, importancia en la vida. Yo creo en Dios, pero ¿está Dios en tu interior? ¿Le has recibido, como vamos a ver, como tu Salvador personal? La práctica del pecado, que es la conciencia del estado de pecado. Y acá me quiero referir a algo, hermanos. Yo puedo ser el mejor creyente, pero si mi vida está en pecado, y a pesar de que mi pastor es consciente de que mi vida está en pecado, esa persona, al sentir la carga del pecado y al tener el Espíritu Santo, siente tristeza, amargura, ansiedad y estado depresivo. Entonces, para los creyentes, hermano, Dios nos libra de la práctica del pecado, pero practicar el pecado en forma consciente lleva sus consecuencias y a veces es la tristeza de la vida, el estado depresivo, lo que termina la persona. Los malos hábitos, pecados ocultos, la pornografía, el OnlyFans. Yo no sabía qué es lo que era el OnlyFans. Es la pornografía solamente mostrando los labios, los ojos o los dedos del pie. Pero se paga a veces hasta $30,000 los árabes, porque tienen petróleo, pagan 30,000 pesos por ver un ojo, un labio, un dedo gordo. ¿Ustedes se dan cuenta a lo que ha llegado la humanidad? La degradación del ser humano. Vender nada más que 3 partes de nuestro cuerpo, ni siquiera pornográfico. Y tener una página para que me paguen. Pérdida de los dones y del fruto. Y fíjense, el fruto es lo que produce el andar en el Espíritu. Los dones nos hablan del poder de Dios obrando en la iglesia. El fruto nos habla del carácter de Dios en el individuo. Hermanos, fruto y dones van juntos. Si tú no sabes reconocer cuáles son tus dones y cuáles son los frutos que te da el Espíritu Santo, es porque no lees la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clara, es como una espada punzante que llega hasta poder discernir nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que es esto? Es poder interpretar si yo estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Llevan a entristecer el Espíritu Santo y la NTV dice: no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó, la Valera dice, los selló con el Espíritu Santo como suyo, y así le ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Entonces, hermano, cuando una persona viene a la iglesia, cuando una persona entra y sabemos que no es creyente y sabemos que viene buscando a Dios, estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Estas cosas las tenemos que pensar en nuestra mente, porque Dios nos capacita con el poder del Espíritu Santo para poder entrar en el pensamiento de la persona y hacer que esa persona
lleve sus pecados a los pies de la cruz de Cristo. Bueno, algunos no se va a ver, pero se los leo. Factores de riesgo. Rasgo obsesivo, crean sentimientos de culpa. No existe el 100% de la perfección, y eso es una realidad. Las que les gusta lavar las casas, ¿van a tener 100% de limpieza en la casa? No. Pero hay gente que quieren ser perfectas y buscan esa perfección. Y a veces esto, si lo trasladamos al aspecto religioso, cuando están en estados religiosos, en estados depresivos, en una iglesia, el escape es la sobreactividad. Yo estoy acá, yo estoy allá, yo estoy en esta área, yo estoy en aquella área. Y en mi cuerpo, y en mi ser, y en mi alma, hay un vacío existencial. Dificultad de manejar nuestro enojo es un cáncer psicológico. Hoy se habla de sociedades enojadas. No sé por qué me suena que esto en Argentina no pasa. Forma de vida, esclavización de las actividades. Viven esclavizadas. Bueno, yo voy a ser carpintero y me voy a dedicar las 24 horas a carpintería. Bueno, yo quiero ser peluquero el 100% de mi vida y nada más. Viven para el trabajo y no se extienden hacia la familia, hacia el hogar, hacia la iglesia. Falta de actividad física. Bueno, no me miren a mí porque van a ver una pancita. Me falta aerobismo, caminata, es un buen medicamento, ¿no? Y si a estos factores de riesgo le sumamos el mundo de cambio, la impersonalidad que existe en nuestra sociedad, la individualidad, la indiferencia, matan a una persona, nadie se acerca, se cae una persona en la peatonal, tuvimos acá un curso de capacitación, la gente no sabe qué hacer o pasa por al lado, como pasaron el sacerdote y el buen samaritano fue el único que se detuvo a socorrer. La fragmentación de la familia con la ideología de género, fíjense en cómo se está destruyendo la familia, el aborto, la eutanasia activa y hoy día lo que ustedes ven todos los días en la televisión, que la guerra se va globalizando y que ya no es Rusia contra Ucrania, sino es el mundo en guerra, rumores de guerra. Pero ya está metido Inglaterra, ya está metido Alemania, ya está metido Francia. Y todo esto, ¿qué nos hace decir? Que el mundo que no tiene a Cristo entra en más desesperación, que los que pierden un familiar entran más en depresión, que los que se divorcian entran más en estado depresivo. Son factores de riesgo que el creyente tiene que saber y tiene que sacar en sí cuando está predicando el Evangelio. Factores de prevención. Aprender a vivir bien. Qué difícil que es esto, ¿no? Aprender a vivir bien, ¿no? Cuidar la psiquis y sobre todo el plano intrapsíquico, sobre todo lo que entra por nuestros oídos, por nuestra vista, hermanos. Vemos cosas terribles en esta tierra. Entonces tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos que protegernos, tenemos que decirle al Espíritu Santo, Señor, llena mi mente con el Espíritu Santo. Llena mi ser, Señor. Señor, te necesito, clamo a ti. El plano interpersonal, el plano espiritual con Dios, aceptarme el yo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, hermanos, digo yo, en 24 entra una persona en estado depresivo, si nadie se le acerca. Y yo conozco a mis hermanos que se acercan a esas personas. Si nadie les toma la mano, si nadie los abraza, si nadie los consuela, si nadie le pregunta, ¿qué te pasa? Contame un poco de tu vida.
son personas que van a entrar y van a salir a esa puerta. Y en el tribunal de Cristo, Dios nos va a decir, fíjate, este entró a tu iglesia y salió sin una solución espiritual. Filipenses 4, del 6 al 8, no se preocupen por nada, nos dice el Señor. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera a todo lo que podemos entender. Hermanos, tan clarito está. Orar, orar, decirle a Dios, Señor, yo te necesito. No necesito algo material. No, Señor, yo te necesito. Todos los días de mi vida. Señor, cada vez que me levanto te necesito. Clamo a ti para que me acompañes, para que me libres del peligro y de la maldad que existe en este mundo. Hermanos que han estado esperando el ómnibus y que han sido asaltados. ¿Cómo no los vamos a consolar? Hermanos que han entrado a su casa y han violentado su casa. Hermanos que pierden su familia. Misioneros que pierden sus hijos. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y un dicho, cuando te sientas mal, es siempre mira a tu alrededor. Porque siempre vas a encontrar a alguien que está peor que vos. Cuando te quejes como creyente y te sientas deprimido como ser humano que somos, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras flaquezas, siempre alrededor tuyo hay alguien que está peor. Tratamiento, bueno, indudablemente esta iglesia ha muchas veces ayudado a hermanos a que vayan a psicólogos y a psiquiatras. Yo no les voy a hablar de esto porque soy ginecólogo, así que no tengo nada que ver, pero establece la psicoterapia. Fundamentalmente la psicoterapia tiene una sola proyección o un solo principio. Encontrar el vacío, el factor desencadenante del estado depresivo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo por el cual te has deprimido? Eso es lo que hace el psicólogo y el psiquiatra. A veces le lleva meses hasta determinar cuál es el factor desencadenante. Dentro de la iglesia, el apoyo pastoral y de los miembros, la restauración y la sanidad. No estamos para juzgar, hermano, estamos para restaurar. Somos un hospital, como lo ha dicho muchas veces mi copastor. Somos un hospital para restaurar, dar nueva funcionalidad espiritual a aquellos que se acercan a la iglesia e indudablemente consideran la sanidad, pero nunca juzgar. Porque si tú apuntas con tu dedo índice, el dedo gordo, el pulgar, te está señalando a ti. ¿Cómo vencer la depresión? Manejo espiritual. Aceptar a Cristo como Salvador personal. A veces somos muy buenos aconsejando, a veces somos muy buenos guiando a las personas, acompañándola, sosteniéndola, apoyándola materialmente. Pero, hermanos, el Evangelio debe seguir siendo predicado desde la plataforma. Y no existe ninguna solución espiritual si a esa persona no lo llevamos a los pies de Cristo. Entonces nunca se nos debe olvidar que esa persona que está en estado depresivo tiene que recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Sanidad espiritual es contraria a la ciencia humanista, que enseña a estimular el éxito basado en la autosuficiencia. Vos podés. Dale para adelante. ¿Te divorciaste? Bueno, ya vas a conseguir una pareja. ¿Sos homosexual? No te hagas problema.
Ya la sociedad, los homosexuales tienen el mismo nivel que los heterosexuales. La ciencia humanista, la autosuficiencia y esto que hoy día se habla por todos lados, la motivación. Motivate, tener metas, objetivos. Pero si no está Cristo en tu vida, no te sirve de nada. Son palabras que se las llevan el viento. La depresión es una enfermedad que solo puede ser atravesada con Dios. Entregar la vida a Cristo, ponerse en las manos del Señor, dice un texto bíblico, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra y que te dice no temas, yo te ayudaré. Permitir que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Esto parece simple, pero es complejo en una persona deprimida. Pero la persona deprimida tiene que ser llevada a los pies de la cruz de Cristo. No es el pastor, no somos nosotros, hermanos, los que hacen la transformación espiritual. Es el Espíritu Santo siendo atravesado a través de la cruz de Cristo. Permitir que Dios controle nuestros pensamientos, algunos textos por llamar, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Si soy negativo en todo, si lo veo todo negativo y nada positivo en mi vida, indudablemente que voy a tener una tendencia a ser depresivo. Pero si tengo a Dios, todo cambia. Salmo 119, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El pensamiento dirigido, manejado a través de la obra perfecta hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Daremos cuenta ante el tribunal de Cristo. Otros textos que los vamos a pasar, pero me quiero detener en uno. Servir a los demás es proyectarse al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El motivo personal indudablemente es servir a Dios, pero estamos hablando a veces que esa persona tiene una enfermedad que la tenemos que tratar no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista médico. No. Enseñanza práctica para que la lleves a tu casa y la medites en la semana. Amar a las personas con un compromiso práctico. Animarla y recordar que Dios la ama sobre todo. Animarla a que no se autoaísle. Hermano, un mensaje, un WhatsApp, una porción bíblica sirve a todas las personas que están en estado depresivo. Recordar que caer también es levantarse. Recordar que la ayuda viene de Dios y luego de la ciencia. Todo al revés de lo que lo trata hoy día el mundo. Trabajar en el sistema de pensamiento llevando a la persona a una comunión con Dios y ayudar a su familia. Hermanos, llévense en esto. Amar a las personas con un compromiso práctico. No decirle, yo voy a orar por vos y no me acuerdo durante toda la semana. Pero la persona que está en ese estado, yo me comprometí a orar por ella. Entonces que no sea de labio, sino también de espíritu. Animarla, recordar que también el caer significa levantarse. Recordar que la ayuda solamente proviene de Dios, trabajar en el sistema de pensamiento y ayudar a su familia. Y quiero terminar para participar de los símbolos leyendo un pasaje
porque no voy a hablar demasiado, solamente voy a leer algunas palabras. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 14, el versículo 32, dice así: el Señor Jesús iba a ser entregado por Judas, iba a ser arrestado, iba a ser juzgado por Pilato, por el Sanedrín, iba a sufrir la traición de Pedro. Sabía que sus discípulos se iban a aislar de él, que muy pocas personas iban a estar a su alrededor. Vino al lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse. Y es el Señor Jesús. Y dice el Evangelio de Lucas, agrega a este pasaje: y Dios le mandó un ángel para el que lo consolara. El Señor Jesús se empezó a entristecer y se angustió. Y le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra, lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: papá, papito, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermanos, cuando yo leía en el contexto todo lo que estaba sufriendo el Señor Jesús, pensaba que Él estaba amargado por sus discípulos. Pero me vino a mi mente algo. Todos los que estamos acá, el Señor estaba pensando en ti. Él estaba entristecido, llorando físicamente, pero su espíritu no estaba alterado. Su parte física, él sí la sufría porque él era humano, como yo y como ti, que sabía que le iban a clavar los clavos de sus manos y de sus pies en la cruz del Calvario. Pero él te estaba mirando a ti y a mí en el 2021, en un día 25 de junio. El Señor se entristeció por ti y por mí, pero nos dejó estos símbolos tan preciosos que nos recuerdan su sacrificio. Pero cuando ores en el silencio de tu corazón, dile: Señor, en el monte de los olivos, en el Getsemaní, si fue por mí, murió Jesús en la cruenta cruz. Oramos por el pan. Señor, gracias porque siempre nos recuerdas cuando comemos este pan que diste tu vida por cada uno de nosotros, con todos nuestros defectos, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras flaquezas. Nos amaste, Padre, pero tuviste que morir por mí en la cruz del Calvario. A ti sea la gloria, Padre Celestial. Amén. Amén. Participemos del pan. Lo tengo ahí, pero me es más fácil. Señor, tuviste que dar tu vida por nosotros.
Cada gota de sangre que salió de tu cuerpo fue por nosotros. Pero hoy día, Señor, queremos agradecerte que gracias a esa sangre limpiaste, emblanqueciste nuestra vida y nos sellaste y nos identificaste como hijo tuyo. Señor, qué hermoso que es tenerte dentro de nuestra vida, tenerte dentro de nuestro corazón. Agradecerte todo lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Al participar de esta sangre, de este vino, que lo hagamos, Señor, engrandeciendo tu nombre y diciéndote: tú eres lo más grande, Señor, que nos pudo haber pasado, conocerte como nuestro Salvador. Amén y amén. Todo nos lleva a esa cruz, al milagro que sucedió en ese lugar. Me acompañan a que también en modo de reflexión podamos cantar esta canción que habla no de cualquier cruz, sino de esa gloriosa cruz. ¿Cantamos? Toda
les va, hermanos? Buen día. ¿Están con frío? Sí, algunos sí, otros no. Bueno, estamos en invierno, así que no tenemos muchas opciones. ¿Está vivo? ¿Qué tema el de hoy, no?